hemos considerado que los 100 primeros días son los dignos de análisis. A mí me parece que es un error, porque en los 100 primeros días, si uno quiere, digamos, encontrar algo importante, algo interesante, algo fuerte, no los va a encontrar en un, digamos, régimen democrático, de libertades públicas e instituciones, sino más bien en revoluciones. Ahí sí, los primeros 100 días son impactantes, ¿no? O sea, generalmente son muertes, claro, despojos, se deroga la Constitución, así es. Entonces ahí sí hay mucho que comentar y mucho que decir. Sin embargo, los primeros 100 días, yo estaba recordando los de Alan García, tienen tremendos psicosociales. Por ejemplo, Alan García en esta época de su mandato sacó adelante el tema de la pena de muerte para los violadores y se dedicó sin parar, incluso hasta sacó un aviso en el periódico pidiendo un referéndum al Congreso, ¿ya? Y se dedicó sin parar a hablar de esto que gozaba de gran aceptación popular. Creo que él sabía que era jurídicamente inviable, porque por algo es abogado. Y nos hubo entretenidos a los medios, a los opositores, a los oficialistas, discutiendo la conveniencia o inconveniencia de esta medida, hasta que finalmente se descartó por inviable. En el caso de Ollanta Humala, este tema de la amnistía es algo así como la pena de muerte para los violadores. ¿Por qué se ha soltado este asunto? Bueno, ese sí es un misterio, un misterio, ¿no? Bien grande, porque primeramente quien lo suelta es un ministro de inferior jerarquía, o sea, pongámoslo así, ¿no? Es decir, no es un ministro, pues, de los ministros políticos más importantes. En segundo lugar, es un invitado. En tercer lugar, ¿qué tiene que hablar el ministro de Vivienda sobre amnistías? Es trabajo, ni siquiera. Perdón, disculpa. Fue vivienda. Sí, exactamente, yo. Está en el gobierno Toledo todavía. Pero si tú te das cuenta, no tiene mayor lógica ni sentido, salvo que sea que alguien lo haya enviado a ver, ¿no es cierto?, a soltar el globo, o que él se haya mandado por la libre teniendo algún otro juego. En cualquiera de los dos casos, me parece que el tiro ha salido por la culata, me parece hasta ahora, porque la reacción ha sido, digamos, aparte de los que están involucrados en el tema, como el papá del presidente o como Santiago Fujimori, que evidentemente está involucrado con su hermano. Como Valef, ¿no? Exactamente. La opinión pública en general creo que ha puesto el pare de inmediato, ¿no? Es decir, las personas sentenciadas que cumplen sus sentencias. Una cosa es que las personas estén enfermas y que científicamente los médicos den un diagnóstico que pueda servir para un indulto humanitario, pero otra cosa es una amnistía, porque todos no sabemos amnistía para quiénes. Para los terroristas, para los terroristas de Estado, para los terroristas comunistas, para los expresidentes involucrados. O sea, es una cosa de lo más rara. Bueno, vamos a dejarlo pues en el misterio, pero en lo político y en lo económico, creo que la palabra que ha signado estos 100 días es la moderación. Es tratar de moderarse, sobre todo cuando se viene con una leyenda tan fuerte, ¿no es cierto? Pero han habido también, vamos por la parte política, escándalos. Alexis, antes de tomar el poder, eso fue pre-100 días, como el gol, ¿no?, ese que nos metieron en Chile, en el Camerín. El Congreso. El Congreso con congresistas como la congresista Celia Nicama, que claro, el problema lo tienen todas las bancadas, pero siendo la de gobierno mayoritaria, pues llama más la atención. Finalmente lo de Chejade, el vicepresidente. En 100 días hay más o menos un escándalo por mes. Así es. Bueno, aquí yo creo que hay que dividir dos cosas. A Chejade lo dejamos ahorita un poquito de lado, porque sí es el tema, el plato de fondo, me parece, de estos 100 días. Y los otros que mencionas tú son temas que están allegados al gobierno, pero no son parte del gobierno. Es decir, Alexis Humala no forma parte del gobierno, ni siquiera había gobierno en ese momento. Y el caso de los congresistas, si bien es cierto que son del partido del gobierno, tampoco es un escándalo, digamos, que haya nacido dentro del gabinete, dentro del gobierno mismo. Entonces, me parece que esos temas, el caso Alexis y el caso congresistas, tienen alguna relación, pero no, digamos, no es un escándalo gubernamental. El escándalo Chejade sí es un escándalo gubernamental, pese a que él no está, digamos, en el gabinete, es el segundo vicepresidente de la República. Aquí creo que hay que ser bien claros. Yo creo que el señor Chejade ya su situación política es insostenible. Si tú te das cuenta, en 3 meses ha sido una persona muy ambiciosa, temeraria y finalmente ha, digamos, sido totalmente desatinada, por decir
lo bueno, o sea, por decir lo bueno, porque lo otro ya es entrar a un delito. Claro. Y ahí no nos podemos meter todavía porque no ha habido todavía un debido proceso. Estamos hablando de cuestiones políticas. En primer lugar... juramentó por la Constitución del 79. Juramentó, o sea, siguiendo, digamos... Ni siquiera por el espíritu. No, por la Constitución. Por la Constitución. Ese fue el primer error. El segundo error fue pedir que a Fujimori lo manden a Piedras Gordas. Porque la verdad, eso ya es un ensañamiento, no tenía mayor sentido. Tampoco iba a pasar nada, no le iban a mandar a Piedras Gordas. En tercer lugar está que le preguntan, ni siquiera habían pasado 100 días, y le preguntan si él quiere ser presidente. Sí, dijo que sí. Y sí, yo quiero ser presidente. O sea, eso pues es una necesidad política total. Error. De ahí viene lo de las brujas de Cachiche, que es bien grave. Ya no es una cuestión, desatino. Un desatino, ya es una cuestión que linda con lo delincuencial, lo delictivo, perdón. Y finalmente se descubre que estuvo haciendo pues una especie de lobby para una empresa brasilera. Entonces, ha habido un rosario de desatinos, un rosario de cuestiones totalmente fuera, digamos, del nivel que tiene que tener un segundo vicepresidente, que si tú te pones a pensar, si esto lo hace el señor en 3 meses, tú te imaginas lo que hará en 5 años. Imagínate. Entonces, eso ya, digamos, te parte las aguas. Entonces, yo creo que dadas las dos últimos, escándalos, que es el de las brujas de Cachiche y el asunto de Andrade Gutiérrez, ya al vicepresidente no le queda más margen de maniobra. Entonces, yo creo que el gobierno debe estar buscando la manera más, amable de que el señor se vaya y, bueno, se quede como congresista, supongo yo. Probablemente van a negociar que se quede como congresista. Lo van a suspender 120 días, se queda como congresista y renuncia a la vicepresidencia. Eso sería lo más lógico, porque lo demás sería, digamos, una agonía muy grande que al final va a terminar en muerte de todas maneras, y eso sí sería un desgaste para el gobierno. Así, ¿qué hace que este señor no se va? Así es. Lo que queda bien claro con esto es lo siguiente: 2 lecciones. En primer lugar, los vicepresidentes. Los vicepresidentes son en la cadena de mando los que suceden al presidente, no están por gusto ahí. Entonces, a mí siempre me gustó mucho el tino político de Fernando Belaúnde, cuando a João López Aldana, que era el primer vicepresidente, lo envió a Washington, a una embajada, donde estuvo esperando lo que nunca pasó. Pero ¿qué significa que un vicepresidente no esté en la marquesina, no esté en el día a día? Significa que el vicepresidente no se desgaste. Entonces, si sucede algo terrible, que evidentemente nadie quiere que suceda, el vicepresidente no tiene anticuerpos, llega impoluto, llega limpio. Entonces, no sucede lo mismo con una vicepresidenta y un vicepresidente que están en el día a día, están en el Congreso, que es la peor vitrina que hay, ¿no? O sea, sabemos perfectamente, ya lo estamos viendo. Y entonces se van desgastando, y si llega el momento en que tienen que ellos asumir el mando supremo, ya llegan cansados, fatigados y desgastados. Y además hay una cosa también que es muy interesante. La Constitución establece en la sucesión presidencial que si los 2 vicepresidentes no son hábiles para suceder al presidente, asume el presidente del Congreso. Así es. Entonces, si ya son congresistas, es posible, ¿no es cierto?, que el subpresidente del Congreso asuma el poder y no ellos. Así es. Para que se puedan convocar elecciones de inmediato. Entonces, no tiene mayor sentido. No tiene mayor. Lo que pasa es que el asunto es aquí muy simple, es la ambición. Es decir, claro, ellos no estaban seguros que Ollantaytamala iba a ganar, y entonces, claro, qué lindo es ser vicepresidente porque estoy en la fórmula, eso me sirve a mí para mi verdadero objetivo, que es ser congresista. Pero ya quemaron las vicepresidencias. Claro. Y eso es fatal en una democracia. Hay que respetar y preservar las instituciones, entre ellas la vicepresidencia. Salvo el caso de Fujimori, ¿no?, que nombraba vicepresidentes y luego los desaparecía. Bueno, pero por suerte no es el caso, ¿no? Los desapareció, no los quería ver ni en pintura. Ni en pintura. Vamos al tema de lo económico. Yo he escuchado con mucha preocupación las declaraciones del presidente en Paraguay, en la cumbre iberoamericana. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharlas. Sí, las escuché. Pero se mandó con un discurso que yo pensé que había regresado en enero de este año. O sea, regresé a pre-hoja de ruta, a la gran transformación. ¿Qué le pasó? ¿Se sentó al lado de Correa? Bueno, no sabría decírtelo yo porque yo no estoy muy adentro. Pero claro, el asunto yo creo que me parece a mí que tiene que ver con el asunto de Telefónica. Son dos temas que van, digamos, el discurso del presidente en Asunción
con el asunto de Telefónica y la deuda que tiene con la SUNAT, me parece que han sido el detonante para que el presidente... Pero vamos por dos temas. Primero, por el desconocimiento de derechos fundamentales. O sea, el presidente no le puede decir al país y en el extranjero, en un discurso, que él está muy molesto porque no se puede, dice, por personas naturales y empresas, acusar al Estado. No se puede demandar al Estado, poner al Estado en el banquillo de los acusados. Entonces yo le escuchaba esto y decía, enloqueció. ¿Para qué cree que existe la Constitución? Así es, ¿no? Para defendernos del Estado. La Constitución, además, eso querría decir que jamás el Estado puede ser sentado en el banquillo de los acusados, ¡claro!, en ninguna ocasión, ni civil ni penal. Ni de derechos humanos, ni de nada. Eso pues no es cierto. En la única circunstancia en que el Estado no puede ser sentado en el banquillo de los acusados es cuando tenemos dictaduras militares. Claro. Y el Poder Judicial normalmente se cierra. Ya no hay habeas corpus, no hay amparo, no hay nada, no hay acciones civiles, nada. Esto es una democracia. No es el caso. Y hasta ahora, hasta estos 100 días, la verdad, no había ningún indicio, ni hay ningún indicio, ¿no es cierto?, de que estemos en una ruta equivocada, en una ruta fuera de la democracia, fuera del Estado de Derecho y las libertades públicas. Entonces, efectivamente, yo creo que ha sido, más que todo, me parece a mí, es mi interpretación, una reacción por el asunto de Telefónica. Claro, pero lo que pasa es que Telefónica está usando un derecho que le da la ley, que es, no me gusta la acotación, yo no soy deudor, dice, a mí me has acotado. Ya, en la vía administrativa he perdido, tengo derecho a ir al Poder Judicial a reclamar. Tengo derecho, pues. Así es, bueno, la Constitución le da el derecho, ¿no? Así es igual como, no sé, Pero además creo que se ha molestado al presidente porque pretenden ir al CIADI. Porque también es su derecho. Así es, entonces... Ahí hay, creo yo, una... El CIADI es lo mismo. Es un arbitraje internacional. Es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para derechos humanos. Solamente que uno es para cuestiones de plata y la otra es para cuestiones de derechos humanos. Si lo que es una jurisdicción que no es nacional. Así es. Pero le dio pataleta. Efectivamente, yo creo que tiene que ver con eso, y evidentemente ahí ha faltado, digamos, la asesoría del ministro de Justicia, es decir, el ministro de Justicia tiene que decirle, mira, estas cosas... Señor presidente, el Estado ha sido demandado normalmente por los particulares, porque para eso existe la Constitución. Así es, entonces ahí el ministro de Justicia tiene que cumplir pues el rol de ser el primer, digamos, asesor jurídico del Estado. ¿Qué dice la ley eso? Que eso es lo que dice la ley. Entonces, además, el ministro de Justicia es impensable de que pueda, pues, él tener, digamos, algún devaneo contra organismos internacionales. Además, yo le tengo que explicar al presidente y al público una cosa. Lo que te estoy diciendo me lo enseñó el ministro de Justicia. Nos lo enseñó a los dos. A los dos. Este es mi profesor de Derecho Constitucional. O sea, justamente el derecho, ¿no es cierto?, a ir al Poder Judicial de todo ciudadano, de toda persona jurídica, está en la Constitución. Es irrenunciable. O sea, perdón, puede renunciar a ese derecho, pero el Estado no te lo puede quitar. Usted está prohibido de litigar. ¿Qué es eso? Eso pues no... ¿En Cuba será? Eso no resiste, digamos, un análisis constitucional. Ahora, viéndolo ya no desde ese punto de vista, sino viéndolo desde el punto de vista más político, es decir, entiendo yo, trato de interpretar políticamente el asunto, no jurídica ni constitucionalmente, me parece que el presidente, de alguna manera, ha querido dejar, digamos, sentado, pero lo ha dejado mal sentado, que, digamos, el Estado no puede dejarse presionar de alguna manera por las grandes corporaciones. Pero escúchame, es que el Estado no va a discutir el tema en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, donde él no tiene nada que ver. Así es. Yo por eso te digo, no estoy acá desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político. Es decir, me parece que el presidente ve, o por la experiencia que ha tenido estos 100 días, creo que lo mencioné en el discurso, que lo querían imponer un ministro de Economía. No, decía algo peor, decía, acá lo tengo. Hay unos poderes fácticos, ¿no es cierto?, que quieren obligarme a hacer nombramientos y me amenazaron con la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores pues no te amenaza, son las expectativas de la gente. Y dos, mientras nosotros estudiábamos en la universidad, los poderes fácticos en el Perú, ¿cuáles eran? El ejército, la Iglesia Católica. Yo no sabía que los poderes fácticos habían ido a pedirle un ministro de Economía, ¿no? Pero supongo yo que no se refiere a esos dos poderes fácticos. Yo me imagino que no. Se refiere a los económicos. Claro. Creo que ahí está, digamos, la interpretación que habría que hacer. Es decir, creo que él no quiere dejarse avasallar por determinados, pues, supongo, multinacionales o digamos, grandes corporaciones,
y que como que quieres darle un mensaje político, ¿no? Claro, vamos a ir a eso porque parece que salía molesto porque el rey de España le había dicho, oye, Ollanta, ¿cómo es esto? La foto que está publicada hoy en Hola es muy curiosa porque el rey le está agarrando el brazo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de estos asuntos en los 100 primeros días del gobierno de Ollanta Humala.